Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oh, oh. ¿Y la palabra fundó? Edificaré. Oh, no, pero usted me dijo que Jesucristo fundó la iglesia. Y sí, fundó. ¿Dónde dice la palabra fundó? Acuérdate que la Biblia no es un diccionario. Señor, Acuérdate que necesito la está palabra escrito. fundó. Fundó. Y tu Biblia, aparte, que decime lo que dice la Biblia luterana, que sí, lo que Reina Luterana, Valera. yo no soy luterano. Yo no soy luterano. No, y lo que dice la Biblia Reina Valera. Yo tengo la Biblia que Yo dice no creo en la Reina Valera. ¿Mm? Edificar y fundar. No. Edificar es construir una casa. Eso no es ¿Y fundar una fundar? casa. ¿Qué es entonces fundar? Cuando se trata de la iglesia, el fundador es Dios, no Cristo. Ah, Dios. ¿Y en qué parte dice que Dios fundó una iglesia? Bueno, voy a empezar a darle texto bíblico. ¿Usted está listo? Sí, decime. Bueno, vamos a empezar por... Te comento que soy cristiano, no soy creyón. Soy cristiano porque creo en Cristo. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, y te estoy afirmando nomás. No, pero ¿por qué me dice eso? Si yo sé, usted me dijo que era católico. Sí. Dale. Usted no se identificó como creyente, usted se identificó como católico. Y la iglesia católica está fundada por Cristo. No, Somos es que usted tiene cristianos. que ser claro. Soy creyente en las escrituras. Usted me dijo que era No, creyente de soy una iglesia. creyente porque creo en Cristo. Y Cristo fundó una Sí, señor, sola pero iglesia. cuando yo le pregunté, usted me dijo que usted creía lo que decía la iglesia. Y la iglesia es ¿De fundamento de acuerdo? la verdad. Ahora, decime lo que vos me tenés que decir y luego seguimos. No, ¿Qué yo pasa? no tengo que decir nada. Yo le pregunté dónde está la palabra fundó. Que Cristo diga yo fundé la iglesia. Ah, por favor, no me Usted venga tiene su Biblia. Hechos capítulo 10 versículo 36. hecho, Ajá. Veamos su hecho, Biblia. hecho, ¿cuánto? Capítulo 10 versículo 36. Hecho 10. Sí. Verso 36. Sí, señor. Para que un ratito. Sí. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándole un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, quien también es el Señor de todos. Ok, Porque ¿quién ella fue el que sabe, envió este mensaje? ¿Quién envió este mensaje? Dios, ¿A quién se lo mandó? A Jesús, los israelitas. a No, los a los israelitas. israelitas. Ah, ok. Sí. Entonces, Ah, o sea, que Dios le manda un mensaje a su pueblo, a los israelitas, ¿verdad? sí, Ok, ¿y por medio de quién lo hizo? Por medio de un israelita también. Llama a un israelita y por medio de ese israelita le habla a su pueblo. sí, Significa que Dios envía un mensaje a su pueblo, a los israelitas. Ahora, sí. miren el verso 38, para mandar ese mensaje, Dios tiene que darle su espíritu a este hombre para que pueda predicar esos milagros. Mira el verso 38 lo que dice. Ahora estoy leyendo. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio el Espíritu Santo y poder. Y Ahí como está. Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Ok, entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio su espíritu y le dio poder, ¿verdad? Sí, Entonces, nota que para enviarlo con este mensaje, Dios le tuvo que dar espíritu y poder. O sea, que Dios tenía un pueblo, Dios llama a alguien del pueblo para hablarle a su pueblo y le da poder. Por eso es que Jesucristo pudo hacer milagros, porque Dios lo envió a darle un mensaje a su pueblo. Ahora, ¿quién es el que tenía el pueblo? Dios, no Jesucristo. Era Dios que tenía este pueblo. O sea, Dios es el que fundó este pueblo. ¿Sabe cuándo lo fundó? Cuando ¿cuándo? llamó a Abraham a salir de Pero Ur de los Caldeos. sí, pero ¿qué parte dice que el Abraham al salir va a fundar una iglesia? ¿Que Dios iba a ¿Qué fundar? quién? No, vos me estás No, hablando de que Dios fundó una iglesia. Quiero saber qué parte misma para que yo le pueda leer donde diga que Dios fundó una iglesia. Porque si que vamos a diga hablar, que Dios fundó una iglesia. sí, porque si vamos a hablar de Hechos de los Apóstoles, estas palabras fueron de Pedro. Pedro fue que predicó estas palabras. ¿Cuáles palabras predicó Pedro?
Y acá dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Y más adelante, donde tú meditas ese Sí, pero versículo, qué bueno que estás leyendo ese texto. Porque sí, Pedro está mencionando Dios, dice, no hace excepción de personas. ¿No dijo Jesucristo? no hace disección de personas por el hecho de que realmente es para el mensaje para toda la humanidad. Correcto, pero es Dios el que envió este mensaje a las personas. Y lo Sí, envió por medio de Jesucristo. Usted mismo lo acaba de leer. sí, así mismo, yo no niego la palabra de Dios. Correcto, entonces, ¿quién era que tenía este pueblo? ¿Dios o Jesucristo? ¿Quién había Jesucristo, fundado este pueblo? ¿Quién lo había Jesucristo, fundado? ¿A dónde Jesucristo. dice que ¿a dónde dice que Jesucristo lo fundó? ¿Mm? En Mateo, Dios lo edificó, lo fundó. No, edificar no es fundar. Fundar es darle inicio a una raza, a un pueblo, a una ciudad. Edificar es edificar como constructor. Ujú. Ahora, yo para que te quede claro que Jesucristo no Sí, fundó te ninguna escucho. iglesia. No fundó Ajá. ninguna. En 1 Corintios, si usted va a 1 Corintios 3:10, si le gustaría ir Sí, conmigo, sí, sí, te 1 escucho, sí. Corintios 3:10. Sí. Primera, 3:10. 3:10. 10. Ahí está. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues ¿Quién los recibí puso? de... Pero si está escuchando lo que dice. ¿Vio que Sí, Pablo también puso los cimientos? yo puse, dice San Pablo. Lo mismo que Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Pablo dice que él puso los cimientos. O sea, Pablo también es enviado a edificar iglesia. Sí, porque fue Cristo quien lo eligió. Sí, pero ¿y a Cristo quién lo Por eligió? autoridad de Jesucristo. A Cristo quién lo eligió? ¿Mm? Él ya existía al principio, era Yo verbo y no el verbo. pregunté si existía, porque no contesto una simple pregunta. Viste, bueno, decime cuál es ¿Quién la pregunta. eligió, quién eligió a Jesucristo? No, no fue elegido, fue él mismo ¿Oh, se nadie lo autorizó. eligió? Ok, yo quisiera que usted fuera a Lucas capítulo 4, Sí, versículo 17 conmigo, a para ver Lucas. si es cierto lo que usted está diciendo. Dios escogió a Jesucristo. Lucas, Lucas 4, versículo 17. sí. Dios eligió a Jesucristo. Lucas 4:17. Ajá. Acá un ratito, 17. Acá. Y Ajá. le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desarrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Después, Sí, 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 siga. Por cuanto me ha acá, el ungido. pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que prolonga, a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el Sí. año de gracia del Señor. Quién lo ungió? ¿Quién lo envió? Dios, Está notando que Dios es el que sí. escogió a Jesucristo. Dios fue el que escogió a Pablo para seguir edificando la iglesia. Dios Eso. es el que decide a quién pone. Bueno, vamos Ahora, entonces. a Yo te puedo Jesucristo, preguntar. ¿quién cree que lo puso? ¿Quién Ahora, cree que puso a Jesucristo como cabeza de la iglesia? ¿Usted ¿Mm? cree que se puso solo? Ahora yo te pregunto, cuando Santa Isabel, lleno del Espíritu Santo, dijo a María: ¿por qué la madre de mi Señor me viene a ver? ¿Cómo usted explica tema del Señor? Si usted dice que El Jesucristo no es Señor. Dios, sí, la madre de mi Señor, ¿cómo usted lo va a afirmar eso? ¿Cómo usted va a decir si es Dios o no es Dios Jesucristo? Y ahí dice, la madre de Dios, dice que vino ahí. ¿Cómo dice el texto? La madre de mi Señor. ¿Oh, no dice Dios? ¿Y acaso cómo lo llamaba Señor? ¿Qué significa para Señor, usted? conteste la pregunta. Usted me dijo si le llama Señor. Y después me dijo Dios. Y yo le pregunto a usted, el texto dice, ¿le llamó Señor, Dios o le llama Señor? ¿Cómo le Señor, llamó? Señor, ¿verdad? Señor, Entonces Señor. significa que no le está llamando Dios. ¿Y cómo se le dice Señor en la palabra hebrea
al griego se llama Adonai, que quiere decir No, Dios. Adonai no es una palabra griega. ¿Y qué era entonces? Adonai es una palabra hebrea que significa el Hebreo. Señor. Ahí el Señor. Sí, pero es para el Padre solamente. Esa palabra Adonai es equivalente a Yud Hei Ba Hei. Es equivalente al nombre de Dios. Ya ves, yo soy. Acuérdate que Moisés cuando se presentó ante esa zarza, ¿qué le dijo a él? ¿Qué le puedo ¿Qué decir a le mi dijo? pueblo? ¿Qué le puedo ¿Qué decir a le mi dijo? pueblo? Porque y Ajá, dile, ajá, ok, ok. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y qué le dijo Dios? yo soy el que Ok, soy. ¿y qué significa yo soy para usted? Ya ve, Oh, el decir yo soy significa Yahvé. ¿sí? Yo soy. Y Ok, la misma señor, cosa. señor, pero no corra, no corra, no corra. Sí, te escucha. Aclaremos. ¿Usted Pero vos, cree que lo que si pasa, alguien dice yo yo soy, te, sí, yo te señor, sí? quiero, lo que pasa es que vos siempre cabe hacer lo mismo, también lo hace con Bueno, todo. ¿quién fue el que fue a Éxodo? Yo no fui a Éxodo. Usted acaba de ir a Éxodo. Pero le estoy dando la idea a qué quiero Es llegar. Tú no correcto, me pero estás aquí usted se dejando. está yendo a Éxodo a torcer la escritura. Usted Escucha. dice que yo soy significa Dios. Repítalo. ¿Usted cree que decir ¿Qué yo soy entonces? significa Bueno, Dios? vamos a suponer, perdóname por la falta de ignorancia. Ahora, ¿qué significa yo soy? Ahora quiero que tú me ayudes, Yo vamos a ver. soy, en la palabra yo es el primer pronombre singular, yo. Vamos a los Y hebreos, vamos a soy, nuestro lenguaje señor, de ellos, permítame, el tiempo de ellos. usted me está preguntando en español qué significa yo soy, señor. No, vamos a la escritura, no lo que dice en español. Acuérdate que la palabra de Dios en ese tiempo no se Oh, escribió en pero español. espere un segundito. O sea, usted me está hablando en hebreo. Decime qué significa lo que dice la escritura en el antiguo. ¿Cómo se Bueno, utiliza? vamos, ¿Cómo se utiliza? lo voy a llevar al hebreo, lo voy a llevar al hebreo para ver si Dios ¿Qué le dijo a significa yo soy? Moisés, si le dijo en hebreo yo soy. No, en hebreo no le dijo yo soy. En hebreo le dijo otra cosa. Eso que usted está leyendo es una traducción. Voy a ponerle en el hebreo. Miren, en el hebreo no dice yo soy. En el hebreo no dice yo soy. Solo se lo voy a aclarar. En hebreo no dice yo soy. Sí, te escucho. Aquí está, miren. En el hebreo le dice yo soy el que soy. Ujú. Ahora voy Yo al soy el hebreo, que soy. voy al hebreo, voy al hebreo, mire. Ujú. Ahora voy al hebreo a ver si dice yo soy. Mire cómo le dijo. Aquí están las ¿Cómo le- palabras. Esto se traduce yo soy el que soy, pero en hebreo dice haya, hacer, allá. Eso es lo que significa. Ujú. Yo soy el que seré. O sea, ¿Y cuál significa yo es soy el existente. Sí, ya sé ya. ¿A qué quiso llegar con Dios a Moisés con esa palabra? ¿Cuál era su fin? No, ¿Cuál era aquí le está dando el nombre. el nombre? Sí, esta es una traducción. Esta es una traducción. Ujú. ¿Es un nombre o no es un nombre? Yo soy, el que soy. En hebreo no es esto. Dice haya, hacer, allá. Esto es lo que dice aquí. Ujú. Ahora, ¿y a cuál era su fin entonces lo que le pidió a Moisés? Bueno, Moisés no dijo esto. Moisés dijo esto. Esto fue lo que dijo. Y Dios le dice, dile, yo soy el que soy. Y la misma, No, esto es una traducción. Dios no dijo esto. ¿y cómo entonces dijo? Aquí como está aquí, haya, hacer, allá. Así le dijo. Yo soy el que seré. En inglés es que dice I am that I am. O yo soy el que soy. ¿Ya? ¿Ok? Ya no tiene otra pregunta, sino para pasar a otra persona. Sí, eso es lo que yo tenía esta pregunta. Eso nomás que quería aprovechar y compartir contigo esta, Muy bien, don José. Oye, ese fue el ese es otro mi que estaba punto. acá. Sí, don Sí, José, pero entonces voy a mire, apretar. don José. Sí, te Don escucho. José, Te ¿se escucho. acuerda que Te escucho. usted me dijo, este, que Elizabeth le dijo la madre de mi señor? Ujú. La palabra señor es la palabra dueño, máster, amo. Esa palabra se le aplicaba al rey de Israel.
Esa palabra se le aplicaba al rey de Israel. La palabra Señor es algo superior, que el único se le dedicaba Sí, es al rey de esa es una Israel. palabra, esa era una palabra Quiere que le superior. pruebe el ángel, eso es lo que había dicho, y por eso Elizabeth puede decir eso. El ángel había dicho esas palabras, que el niño que nacería sería llamado el Cristo, significa el ungido, Ujú, el Cristo, el Señor. ujú. Pero fue el ángel que dijo eso. Sí, El ángel fue el que le dijo, este niño será grande y será el Cristo, el Señor. Esto lo puede leer, ¿lo quiere leer en Lucas 1:32? Si no es mucha molestia. sí, sí, sí. Léalo para que mire que es el niño que va a nacer, que le dice que será Lucas, llamado Lucas Lucas. 1:32. En Lucas 1:32. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. El Señor. Ok, verso 35. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que Cristo el nacerá ángel. será llamado el Hijo de Dios. Sí. Bueno, el niño, al niño es el Cristo, el Señor. Aquí encontrarás información No acerca le de la dice pregunta. el Cristo del Señor, sino solamente dijo tanto. Ahorita que es que mire, estoy teniendo problemas Sí, para sí, mover sí. el teléfono. Mire que no puedo Sí, ni poner la cámara, por eso no la he sí, sí, podido, no la he tranquilo. podido. Ahorita, dame un segundo, voy a usar otro teléfono. Estoy teniendo problemas para mover, para mover el teléfono. Tenemos que ir a Lucas 2. Vamos a leerlo en Lucas 2. Lucas Cuando 2. el ángel, sí, el ángel se le va a aparecer. Lucas 1 o 2. Capítulo 2. Vamos a leer Capítulo capítulo 2. Lucas 2. Versículo 11. Estos son los ángeles que se le aparecieron a los pastores. ¿Se acuerda que los ángeles se le aparecieron a los pastores, verdad? Sí, 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 sí. Bueno, le dice en el versículo 10, Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, ahí está, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Está notando? El niño que va a nacer es El el Mesías. ungido, el Señor. El Entonces, Mesías. correcto, Mesías y por el eso Señor yo Elisa, tengo. correcto. Mesías, sí, correcto, es Mesías el Señor. Sí, Por eso sí, es que sí. Elizabeth le dice la madre de mi Señor, Sí, que feliz estaba de que la madre de mi Señor viniera a ella. ¿Por qué? ujú, Porque ellos sabían que el hijo que iba a nacer, si sería el Mesías, y se le dijo que se le iba a dar el trono de David, como le dijo el ángel a María, significa que sí, el que se va a sentar en el trono de David es el Señor en Israel. David sí, era el Señor de Israel. Entonces así lo llamaban, por tal razón le llamaban el Señor. Pero ella no está diciendo, eres la madre de mi Dios. Le está diciendo, madre de mi Señor. sí. Porque ella sabía que el niño sería el rey, el escogido de Dios. No le está diciendo Elizabeth, la madre de Dios. Porque Dios no tiene madre. Usted sabe que Dios es el existente. Dios no tiene mamá. Perfecto. Ahora, volvemos otra vez a Lucas 1, verso 32. Será grande justamente y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará Le el trono. dará El el trono a Señor David Dios, su padre. ¿cómo? Vio quién era el padre de ¿Cómo? David, ¿verdad? Sí, yo lo que ¿Cómo quiero es que era llegar, hijo de David? el Señor Dios, ¿cómo Le es el dará. Señor? Está anotando el Señor Dios, pero ahí está la palabra Dios. Ahí está, el Señor Dios. Ahora, ¿por qué a Correcto. Pero Jesús si le tiene dice la el palabra Señor? Dios, Ahora, ¿por qué a Jesús le dice Señor? porque el Señor significa amo, máster, Ahora, dueño.
Perfecto. ¿Y por qué Santo Tomás, cuando se arrodilló, Señor mío y Dios mío, Ajá. le reconoció como Dios? Y Santo, A Jesús, o sea, un judío llamado Tomás le Ujú. llama a Dios a un hombre que había estado muerto por 3 días. ¿Es Señor eso mío. posible? Mira, recuerda que Santo Tomás no quiso creer a Pedro que ¿Qué era resucitó. lo que no creía? ¿Qué era lo que no creía? Santo Tomás no creyó. Yo prefiero meter Pero mi ¿qué era mano lo que, Señor, José, que concéntrese en la resucitó, pregunta? que ¿Qué era lo que no resucitó, creía? ¿Qué era lo que que no creía? resucitó, que Ah, resucitó. ok. Ahora, ¿y por qué no creía que había resucitado? Porque es incrédulo. Es su comportamiento, Ok, es incrédulo. o sea, ¿cómo es posible que una persona incrédula, que no cree que una persona puede ser resucitada, de Porque repente cuando también, resucita le va a decir Dios? vamos parte por parte, déjame ya expresar. También sucedió cuando no quiso creer que el Jairo, el hijo de este rey, y él le dijo, no, ¿para qué le molesta al maestro? Ya está muerto, él mismo. Bueno, Y pero no, la niña estaba muerta salgamos y y ahí él salgamos pidió de a su una cosa discípulo. primero. Tenemos que Sí. salir de una cosa primero, don José. Yo Y quiero ya, que vaya al versículo 17, Juan 20, 17. bueno, Juan 20, 17. perfecto. Juan 20, 17. Sí, Juan 20, 17. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Ok, vio que el padre de Jesús es el mismo padre de Tomás. ¿Está de acuerdo en eso? ¿Sí? Ok, si Tomás le tuviera que llamar padre a alguien, ¿sería al padre de Jesús que le llamaría padre? ¿Dónde dice que Tomás le llamó Padre? Señor, no me escuchó lo que pregunté. Usted me está Oye, haciendo otra pregunta. Le voy a volver a preguntar. Jesús sí, dice, subo a mi Padre, sí, vuestro Padre. Eso está incluyendo a Tomás. Dice que su Padre es el mismo Padre de ellos, o sea, incluyendo a Tomás. de Si todo, Tomás tuviera que decir Padre, ¿a quién le llamaría Padre? ¿Al mismo Padre de Jesucristo o a otro? a todo, al mismo Padre. Correcto. Y Jesús también dijo, subo a mi Dios, vuestro Dios, incluyendo a Tomás. O sea que el Dios de Jesucristo es el mismo Dios de Tomás. Jesucristo, Sí, ¿cuántos dioses tenía? Yo creo que solo uno, ¿verdad? sí, uno, un solo Sí, Dios. dice subo a mi Dios, no dice subo a mis dioses. Subo a No, mi Dios. Ahora, si no. Tomás tuviese que llamarle mi Dios a alguien, ¿a quién le llamaría mi Dios? ¿Le llamaría mi Dios al Dios de Jesucristo? ¿O Tomás tiene un Dios diferente que el Dios de Jesucristo? Es la misma, bueno, es un solo Dios. Correcto, entonces Tomás le está llamando mi Dios al Dios de Jesucristo. Porque de las ¿Dónde? propias palabras del Vamos, maestro, vamos, 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 dijo, vamos. subo a Poneme. mi Dios, Sí, subo sí. a mi Dios, Eh, vuestro Dios. bueno, perfecto. Voy a buscar, decime qué capítulo donde dice que ahí volvió Jesús y ahí Santo Tomás le dice, cuando yo prefiero meter mi dedo y ahí donde dice que se dirigió a Santo Tomás al Dios, que eso fue la palabra para Dios, no para Jesús. Correcto, pero le quiero poner algo bien claro, Dale, que para decime. los apóstoles solo había un Señor y era Jesucristo. Para los Sí. apóstoles había un solo Dios y era el Padre. Yo Ujú. quiero que eso quede claro para que usted no vaya a seguir diciendo que Tomás está llamando a un hombre, lo está llamando Dios. En Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, Pablo establece, sin embargo, para nosotros existe un solo Dios, el Padre. Sí, un Ok, solo Dios, y que es el Padre. Cuando Pablo dice para nosotros, ¿quién es nosotros? Todos nosotros. Correcto, ¿verdad? Entonces, si Ujú, Pablo y todos nosotros dice, ujú. sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, eso ya quedó fuera de liga cualquier otro Dios, porque al único Dios que los apóstoles reconocen es al Padre, y en ese mismo versículo dice, y un solo Señor. Ujú. Jesucristo. O sea, que significa que Jesucristo es el Señor de los apóstoles y el Padre es el Dios de los apóstoles. Entonces, Tomás, cuando dice mi Señor, claro, se está dirigiendo a Jesucristo. Pero cuando dice y usa la palabra y, la letra I,
Me gustaría saber dónde Y está ese versículo. en Juan 20, 27 y 28. Dale, gracias por la... Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. ¿Dónde dice que No, fue la dirigido? palabra tú no está en el griego. Y acá lo dice, yo tengo lo hecho así. ¿Cómo lo tienes? Señor, pero yo tengo el griego aquí, ahí no está la palabra tú. Tú eres mi Esa fue Señor. agregada por esa Biblia que usted tiene. Jesús, Dice que dirigiéndose al Señor dijo, mi Señor y mi Dios en exclamación. Es una con exclamación. sí. Está diciendo, y mi Dios. No, no le puede llamar mi Dios a un hombre que era un cadáver. De hecho, esa mañana Tomás no creyó que había resucitado, y cuando las mujeres dijeron que había resucitado, salieron corriendo para la tumba para ver si era cierto, porque no creían. Por eso Jesucristo lo recrimina y le dice, sé creyente, no incrédulo. Ahora, don José, yo quiero que quedemos en algo claro. Sí, Si el escritor del libro de Juan tuviese la intención de decirnos que Jesús es Dios, ya porque Tomás dijo mi Dios, esta es lo que vamos a descubrir. Eso sucede en el versículo 28, no mueve el dedo del versículo 28. Si el escritor, repito, si el escritor del libro de Juan, su intención es decirnos que Jesucristo es Dios, y que en ese versículo Tomás le está llamando a Jesucristo, le está llamando Dios, lo que esperaríamos es que Juan al terminar su libro dijera, y lo que yo les quiero decir es que Jesucristo es Dios. Pero ¿sabe qué? Este no es el caso. Mire el versículo 30 y 31. Dos versículos después, mire lo que dice Juan, el escritor del libro. Muchas El otras escritor del señales libro. milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no está escrita en este libro. Siga. 30, 31 o cuánto era? Sí, el 31 también. Ah, estas ha sido escrita, es el Cristo, el Hijo de Dios. Creen y No. tendrá vida por su nombre. Ah, está notando que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Sí. Hijo de Dios. ¿Está notando cuál es la intención de hacer ese libro este hombre? Su intención es decirnos que Cristo es Dios. Su intención es, dice, y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La Perfecto. intención del escritor no es decirnos que Jesucristo es Dios, sino la intención es decirnos que Jesucristo es el ungido, el Hijo de Dios. Nota, entonces Tomás no le está llamando a Jesucristo, le está llamando a mi Dios, porque eso lo hubiera notado el escritor y hubiera dicho, bueno, también yo les quiero decir que Jesucristo es Dios porque Tomás le llamó Dios. No es eso lo que dice el escritor. ¿Queda claro Bueno. ese punto? Espera un ratito. Tú eres Señor, mi Señor. Como vos decís que nos dice tú, Señor y mi Dios, cuando Jesús replicó, crees porque ha visto. Felices los que no han visto, pero creen. ¿A cuánto? ¿Qué había visto Tomás? ¿Qué había visto? Ya escrito resucitado, de los cuales sus Correcto, sus eso hermanos era lo que él no creía. lo que sus hermanos le predicaron, no quiso creer, no creer. Correcto, en ningún momento Tomás dice, si yo lo miro voy a creer que es Dios. Eso no dijo él. Si yo no toco su espalda y tocase el lugar donde estuvieron los clavos, yo no creeré que era resucitado. Lo que él no creía era que había resucitado. En ningún momento Tomás dice, yo no voy a creer que Dios. No dijo eso. Jesucristo le dice, sé creyente y no incrédulo. Bienaventurados aquellos sin ver creerán, sin verlo personalmente al maestro. Sí. La intención del evangelio no es presentar a Jesucristo como Dios, sino que presentan lo que Jesucristo habló de Dios. Vamos a leer un último texto que está en Romanos 10, versículo 9. 10, 9, sí. Romanos Para que 10, te mire, la esencia del evangelio no es mostrar a un hombre que se hizo Dios o a un hombre que era Dios y se hizo hombre y volvió a ser Dios, sino mostrar a Dios, el Dios que vino a hablar este hombre. Sí, porque sí conozco este versículo. Porque te salvarás y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cree que tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Está notando un testimonio más, que los apóstoles sabían que Jesucristo era el Señor, no que era Dios. Dice que si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y que creyeres con todo tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. Allá hay dos. Uno es el Señor y el otro es Dios. Entonces nomás lo llevo a leer este texto para aclararle que Tomás no es Jesucristo que le está llamando mi Dios. Tomás era un judío, Tomás era monoteísta, Tomás no era politeísta, Tomás no creía en dos dioses. Jesucristo no creía en dos dioses. Jesucristo dice que él tenía un solo Dios. Él dice, subo a mi Dios, vuestro Dios. Significa que el mismo Dios de él era el mismo Dios de Tomás. No tiene por qué creerme lo que yo le estoy diciendo, solamente analice
lo que hemos hablado hasta el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente Sí, viene acá, católicos, evangélicos, trinitarios, unicitarios. En este grupo tenemos muchas personas. Si yo preguntase si hay personas aquí que eran católicos antes de conocerme a mí, y le van a dar el testimonio. Si yo pregunto si hay personas que eran unicitarios antes de conocerme a mí, no digo conocerme a mí porque yo sea algo, yo no soy nada. Antes de escuchar la palabra que yo les he traído de parte de Dios. Ahí está, mire, mire, ahí están apareciendo. Muchas personas llegaban aquí con creencias unicitarias, creencias trinitarias, pero un día escucharon y yo les empecé a mostrar con la palabra de Dios, perfecto. ¿Y ¿verdad? qué dice en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante? En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? El La verbo palabra. es un equivalente a la palabra, pero la palabra, él está hablando de la palabra de Dios. La palabra verbo viene de la palabra logos en el griego. La palabra Sí. logos significa dicho, Y el verbo decreto, estaba ante Dios y el verbo era Dios. Él correcto, estaba la palabra. ante Dios en el principio. Por eso se Correcto, pero hizo ahí dice la todo. palabra, ahí dice el verbo, ahí no dice Jesucristo. ¿Y acaso Jesús no es el verbo para venir? ¿Y qué ¿A dice dónde dice abajo? que Lo que Jesucristo es el fue, verbo? ¿A dónde, pero, hermano? pero ¿Dónde? no, Deme un no, versículo donde diga que Jesucristo es el verbo. pero no especifica que diga solamente cuál Señor, era usted mi. acaba de hacer una afirmación. Usted dice que Jesucristo es el verbo. Y yo lo único que puedo hacer es preguntarle, deme un versículo que diga, Jesucristo es el verbo. Aguardamos un ratito. Ok. Don José, ese Sí, texto no existe en toda la Biblia. sí, sí, perfecto, no lo hiciste. Ok, entonces ahí está hablando de la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios porque la palabra Sí, es Él. Es su aliento, sí, es lo que Él ordena, es lo que Él sale de Él. Y esa sí. palabra dice que se hizo carne, pero es que lo personifican. Lo que significa se hizo carne es personifican el momento en que la palabra vino a la carne, vino a Jesucristo. Y eso fue en el Jordán, porque la palabra de Dios es espíritu. Ese espíritu vino a Jesucristo. Y Jesucristo habló la palabra de Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si usted cree que el verbo era Jesucristo y que Y se el verbo convirtió se en hizo carne, carne, y el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, ¿cómo sería eso? vuelvo y le repito, está personificando la palabra. La palabra no es una persona, sino que la personifica. Yo quiero darle un ejemplo. Sí. En Juan 5, 37 y 38, si lo puede leer ahí, ahí está la mismita palabra logos. La mismita palabra logos es la que está en Juan 5, 37 y 38. Si Jesucristo fuera el verbo, ¿por qué aparece el verbo y aparece Jesucristo a la misma vez? Significa que el verbo no se convirtió en Jesucristo, sino que solo se personifica la venida de la palabra de Dios a Jesucristo. ¿Dónde? Juan 35, Juan, Juan 5, Juan 5, 35. 37 y Ah, 38. 30, Juan 5, 37. 37. El Padre me ha enviado también, da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro. Verso Y 38. tampoco, Miren, ni tenéis su palabra. Esa palabra es la palabra verbo. Esa es la tampoco tienen mismita su palabra. palabra, pues no creen al que Él ha enviado, dice. ¿Ya vio? Ellos no tienen la palabra porque no creen al que Dios envió a darles Sí. esa palabra. Significa que los dos, mire, en el mismo versículo están los dos. Está la palabra y está me envió. Ahí está Jesucristo. Y Porque volvemos dice, al al. que él envió vosotros no creéis. Al que Dios envió es Jesucristo. Y la palabra es la que le dio a Jesucristo para que se las hablara a ellos. Cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, es simplemente que el escritor personifica el momento de que la palabra vino a Jesucristo en el Jordán. De hecho, usted sabe que en Juan 3:21, en Lucas 3:21 y 22 dice clarito que el cielo se abrió
y que el Espíritu de Dios vino a Jesucristo. Ese momento es la venida de la palabra a Jesucristo, porque en Lucas 3, versículo 2, sucedió lo mismo con Juan el Bautista. Si usted lee en Lucas 3, 2, dice que la palabra de Dios vino a Juan el Bautista. Jesucristo dice que Dios envió la palabra por medio de él. Y lo que sucedió fue que el Espíritu de Dios vino a Jesucristo. Ese es el momento que el escritor está describiendo como, y aquella palabra fue hecha carne. Ese es el momento que está describiendo cuando el Espíritu vino y habitó corporalmente en el Mesías. A ese momento es a que el escritor dice, aquella palabra se hizo carne. Pero no es que se convirtió en carne literalmente, sino que la palabra de Dios vino a Jesucristo y la predicó. Porque, por ejemplo, usted ya leyó el versículo en Hechos 10:36, usted leyó el texto que yo le di, que dice, Dios envió palabra a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo. ¿Sí nota? Dios envió esta palabra, esa palabra es la palabra verbo, es la palabra logos también. O sea que Dios fue que envió esa palabra al pueblo por medio de Jesucristo. Los dos cohabitan, coexisten al mismo tiempo. Significa que el verbo no se hizo carne literalmente. Eso significa que el verbo no es Jesucristo. El verbo es la palabra que Dios le dio a Jesucristo para que predicara. El verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único, y él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí, yo estaba delante de mí porque era antes que yo. Yo para terminar nomás, para ya suficiente por compartir, te agradezco mucho por tu tiempo, obviamente, y seguimos predicando lo que es la cosa de Dios. Yo quiero darte algo, yo sé que realmente vos está ahí, respeto tu creencia, respeto todo lo que vos estás diciendo, pero solamente quiero resaltar algo, no sé si te suena San Agustín. San Agustín tampoco no creía a la Santísima Trinidad, tampoco él no analizaba lo que era la Santa Trinidad, él pensaba que existe solamente un Dios, él pensaba que Jesús no era Dios, tampoco el Espíritu Santo, pero cuando él empezaba pero Jesucristo creía lo mismo, Jesucristo creía que solo existía un solo Dios, o sea que Agustino el Mártir estaba en lo correcto. Si usted me lee Juan 17:3, se va a dar cuenta que Justino el Mártir creía lo mismo que Jesucristo. Sí, y cuando él empezó... Juan 17:3, Jesucristo también creía que existe un solo Dios. O sea, usted está recriminando a Agustín, pero la verdad que Agustín estaba correcto. No estoy discriminando, no me dejaste terminar, por eso vos me cortaste, no me dejaste terminar, para poder terminar te estoy pidiendo. Cuando él empezó sí, lo que pasa es que usted quiere dejar el anzuelo tirado, pero lo que está diciendo no tiene sentido porque Agustín simplemente está repitiendo las palabras de Jesucristo. Jesucristo creía en un solo Dios, Agustín también. Sí, y cuando él empezó a analizar y empezó a profundizar, él vio a un niño tratando de meter agua en un agujero del mar ahí, y él empezó y le llamó la atención y le dijo, no. Y se fue, ¿qué hace el niño? Le dijo, estoy tratando de meter esta agua del mar a este hoyo. Es imposible, sí. También es imposible que el misterio de Dios, que es tan enorme, que entre en una pequeña cabeza, es la misma cosa que lo que está pasando con usted. Sí, correcto, pero esas son analogías de hombres, señor. Esas son analogías de hombres, esas a mí no me importan. La cosa de Dios es un misterio. Si fuera un texto, don José, todo ha venido bien, texto, pero usted ya se salió de la canoa. Usted ahorita acaba de irse a hablar de hombres. Yo le estaba hablando de la escritura. Mira, la escritura fue escrito por hombre. ¿Quién me asegura que la palabra es de Dios? ¿Quién me asegura? Mira qué bonito cómo es la vida, que me diste la razón. Cuando entraste de aquí me dijiste que tú creías que la Biblia era la palabra de Dios y ahora me estás diciendo que es palabra de hombre. Feliz noche, don José. Vale, estamos. Paz.